Hola, Dios te bendiga. Sabes que hay una porción de la palabra, un pasaje bíblico muy conocido por la iglesia, pero que hemos malinterpretado y especialmente nosotros los predicadores lo hemos enseñado mal. Sí, se trata de ese reconocido pasaje donde Jesús dice, si tuvierais fe, se recuerda, como un grano de mostaza, diríais a este monte, échate de aquí allá y le obedecerá. Y dice, nada os será imposible. Déjeme decirle que hemos malinterpretado ese pasaje y no lo hemos comprendido totalmente. Pero este domingo pasado estaba predicando en nuestra iglesia, en Monte de Sión, sobre ese pasaje y Dios nos dio algo precioso para poder comprenderlo mejor. Y esta palabra fue de tanta edificación para el pueblo del Señor, empezando para su servidor. A mí me bendijo tanto que decidí subir este pedacito de la prédica. Solamente dura 12 minutos para que usted pueda también ser bendecido, porque estoy seguro que esto abrirá sus ojos para ver este pasaje de una manera que nunca antes lo había podido comprender. Y estoy seguro que también te va a bendecir muchísimo, te va a edificar en tu fe. Así que permíteme ponerle este trocito, este pedazo de la prédica para que sea de bendición para ti, y te animo a que te quedes hasta el final del video, porque al final les voy a compartir el tema que posiblemente pudiéramos estar tocando la semana que viene, que tiene que ver con un tema que ustedes me han estado pidiendo mucho en estos días sobre algo que está pasando y tiene que ver con el fin de los tiempos. Así que quédate hasta el final y nos vemos en unos minutos. Así que la fe es la seguridad de aquello que aún no lo veo, de aquello que aún no lo tengo en mi mano, pero sé que viene, sé que es real, aunque no lo pueda ver. La fe es necesaria para agradar a Dios. La fe también es necesaria para acercarme a Él, conocerlo y obviamente ser salvo. La fe también es necesaria para poder obtener las bendiciones de Dios, recibir respuesta a las peticiones que presentamos delante de Él. Pero un último detalle que menciono en esta introducción es que la fe también tiene el potencial de crecer, el potencial de crecimiento. Una vez Pablo habló sobre, dice, toda la medida de fe, conforme a la medida de fe. La fe tiene distintos niveles. La fe puede estar pobre o la fe puede estar enriquecida. Hace unos días hablaba con un joven que ha estado un poco alejándose del Señor, y le dije, te veo flaco, y él se miró rápido para abajo y dice, es verdad que estoy flaco. Y dije, no, flaco en la fe, porque no estás buscando a Dios. La fe tiene distintos niveles de crecimiento, de alimentación. La fe puede estar pobre o la fe puede estar bien alimentada. Para que usted vea que hay distintos niveles de fe. Una vez Pablo dijo en 1 Corintios 13, si yo tuviese toda la fe, diga fuerte, toda la fe. Eso habla de un nivel de madurez donde la persona ha alcanzado toda la fe. Dice, si yo tuviese toda la fe, oiga esto, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo estaba hablando ahí sobre que hay distintos niveles de fe, porque la fe tiene la capacidad de crecimiento. Y déjeme decirle esto, para ser salvo no hace falta una gran fe, solamente una pequeña fe puesta en la persona correcta, aleluya. Aunque la persona no tenga aún mucho conocimiento, si cree como aquel ladrón de la cruz en Cristo Jesús, aunque sea una fe pequeña, aunque sea una fe bien pequeñita, si pone la fe en Cristo Jesús, esa persona es salva y recibe la salvación y el perdón de sus pecados. Sin embargo, la fe en la vida práctica del cristiano, una vez que somos salvos, déjeme decirle que la fe tiene el potencial de crecimiento. Y muchas veces hemos malinterpretado las escrituras, enseñándole a los cristianos que con un poco de fe que tú tengas en la vida cristiana ya te debes satisfacer con eso, debes quedarte con eso. Pero la palabra enseña que la fe realmente tiene potencial de crecimiento. Una vez Jesús estaba, se recuerda, en el monte con Pedro, Jacobo y Juan, y el Señor se transfiguró frente a ellos. Sus vestidos resplandecieron. Aparecieron Moisés y ¿quién más?
y Elías al lado suyo. Y Pedro dijo: Señor, vamos a hacer aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué momento tan glorioso, qué momento tan precioso. Pero cuando ellos descienden del monte, se da cuenta que abajo, como dicen en Puerto Rico, aquello era un revolú, era un caos tremendo. Porque los 9 discípulos que se habían quedado abajo se habían encontrado con una situación catastrófica, porque había venido un hombre trayendo a su hijo endemoniado y había traído al hijo a los discípulos de Jesús para que ellos reprendieran el demonio de este muchacho. Ellos intentaron hacerlo. Recordemos que ellos previamente ya habían salido de 2 en 2 reprendiendo demonios, sanando enfermos, ya habían expulsado demonios. Así que ellos pensaron: pues no pasa nada, vamos a reprender también ese demonio y ese muchacho va a ser salvo, libre de una vez. Pero cuando reprenden el demonio de ese muchacho, nada sucede. Y cuando Jesús desciende con Pedro, Jacobo y Juan, se da cuenta de que hay un alboroto tremendo. Y el hombre que trajo al hijo se acerca ante Jesús diciéndole: Jesús, mira, yo traje a mi hijo endemoniado para que tus discípulos le quitaran, le sacaran, liberaran a mi hijo de ese demonio que lo tiene atormentado, pero no lo pudieron liberar. Y entonces Jesús toma la autoridad, reprende al demonio y el demonio sacude al muchacho, pero por la autoridad de ese que es superior, Jesucristo, el demonio tiene que abandonar a aquel joven y el joven queda libre y se pone en pie. La gente glorifica a Dios y una fiesta tremenda. Pero aquellos 9 discípulos se quedaron preocupados por aquello que habían presenciado. ¿Cómo es posible que no pudimos echar fuera aquel demonio? Pasaron las horas y aprovecharon un momento que estaban a solas con el Señor y le preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y oiga esto, Jesús les responde y les dice: por vuestra poca fe. ¿Se atreve a decirlo? Por vuestra poca fe. La fe tiene distintos niveles. La fe tiene margen de crecimiento. Por vuestra poca fe. Cuando fueron a reprender el demonio, no había suficiente fe. Después Jesús habló sobre una de las herramientas para hacer crecer la fe. No es solamente la palabra, el ayuno. Por esto habló: este género no sale sino es con ayuno y oración, porque el ayuno me alimenta espiritualmente, mientras privo a mi carne de alimentarse, alimento a mi espíritu con la palabra de Dios. Ayuno sin leer Biblia no es ayuno, es dieta. El ayuno bíblico es privarse de la comida, dejar de alimentar el cuerpo para alimentar el espíritu, y te alimentas de la palabra y la palabra y la palabra, y ahí no hay hamburguesa que te moleste, que te dé sueño. Estás dedicado nada más a consumir palabra, y cuando consumes palabra, tu espíritu comienza a crecer en fe, y entonces recibes autoridad en el espíritu para reprender, aleluya, todo género de demonio, todo principado en los aires. Alguien dice aleluya por eso en este día. Por vuestra poca fe, Jesús les dijo, no pudieron echar fuera ese demonio. Y entonces les dice una palabra que hemos malinterpretado mucho: pero os digo que si tuvieras fe, ¿cómo qué? ¿Alguien alguna vez ha visto un grano de mostaza? Es la semilla más pequeñita que hay. Por vuestra poca fe, analice esto conmigo, por vuestra poca fe no pudieron reprender el demonio. Ahora Jesús le dice: pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando leemos esto, pareciera una contradicción. Si Jesús hubiera dicho: por vuestra poca fe no pudieron echar fuera el demonio, lo siguiente que él tenía que haber dicho era: si tuvierais fe como una montaña, como el monte Everest, entonces pudieran trasladar los montes y no solamente reprender los demonios. Pero habla, dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y recuerda, aquí no estamos hablando de fe para salvación, estamos hablando de la fe en la vida cristiana, de crecimiento, de poder vivir en el espíritu, de poder sanar enfermos, reprender demonios, vivir en fe, fe para creer la palabra, fe para creer lo que Dios nos ha dicho. Si tuviera fe como un grano de mostaza, y muchas veces hemos dicho, hay que conformarse con tener un poquitito de fe en la vida cristiana.
y eso basta, quédese ahí. Pero en realidad Jesús no estaba diciendo que con un poquitico de fe ya nos basta para relajarnos y estancarnos en la vida cristiana. Cuando Jesús habla sobre si tuvierais fe como un grano de mostaza, está hablando del potencial de crecimiento que la fe tiene. El potencial de crecimiento. ¿Por qué razón? Porque Jesús utilizó la mostaza en Marcos 4, como dice, es la más pequeña de todas las semillas, ¿verdad? Se siembra la más pequeña, la semilla de la mostaza es la más pequeña, pero una vez que se siembra, dice, crece y se hace la mayor de las hortalizas. Aleluya. Por lo cual, cuando Jesús está diciendo aquí, si tuvieres fe como un grano de mostaza, no es una contradicción con lo que digo previamente. No pudieron reprender el demonio por vuestra poca fe. Lo que él está diciendo es que ustedes tuvieron poca fe para reprenderlo, pero déjeme decirles que la fe tiene margen de crecimiento como la semilla de la mostaza, y ustedes van a llegar a un nivel de fe que van a poder reprender este demonio, pero también van a llegar a un nivel de fe donde van a poder hablarle a una montaña y moverla. Por eso Pablo en el pasaje previo dijo, si yo tuviera toda la fe, oiga esto, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Note cómo Pablo hace referencia a las palabras de Jesús de mover un monte a otro lado, y él menciona toda la fe, o sea, haber llegado a ese nivel de madurez en la fe, a ese nivel de crecimiento. Lo que la palabra está enseñando es que la fe, como la semilla de la mostaza, tiene el potencial para crecer. Que aunque empiece como algo bien pequeño, algo tan pequeño como un grano de mostaza, la fe tiene potencial de crecer y crecer y crecer hasta alcanzar toda la fe, de tal manera que podamos trasladar los montes, aleluya, hacia otros. Alguien puede alabar a Dios por eso en este día. Pero déjeme decirle que la fe no crece de un momento para otro. Solo estoy diciendo algunas cosas sobre la fe a manera de introducción. La fe no crece de un día para otro. Esto es lo que los discípulos no comprendieron, y por eso luego le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ellos lo que estaban pidiendo no era que su fe pudiera seguir creciendo. Ellos lo que estaban pidiendo era que en ese momento y en ese instante el Señor, por un milagro, les diera toda la fe y los capacitara con esto que Pablo dijo, toda la fe. Ellos estaban pidiendo que súbitamente viniera del cielo toda la capacidad de la fe y cayera sobre ellos. Y por esto Jesús le dijo, no, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, muévete, y se moverá. Una vez más, lo que el Señor estaba diciendo es que aunque la fe tiene margen de crecimiento, la fe no crece ni se aumenta de un momento para otro. La fe no crece ni se aumenta en una semana de haberse convertido. La fe crece progresiva y paulatinamente a través del único alimento que la fe tiene, que se llama la palabra poderosa de Dios. Alguien puede alabar a Dios en este día. La palabra, porque la fe viene por y el oír por la palabra de Dios. La palabra, el constante contacto con la palabra aumenta nuestra fe. El exponerse constantemente, diariamente con la palabra aumenta nuestra fe. Estaba hablando con alguien esta semana, mi esposa y yo, y nos decía que está tratando de todos los días dedicarle una hora para leer la palabra y escudriñarla. Y le dijimos, eso es un secreto de victoria, aleluya. El constante contacto con la Biblia, con el escudriñar la palabra y rumiarla y pensar en ella y meditar en ella, eso aumenta nuestra fe, eso va aumentando nuestra fe. Por esto el que viene a una iglesia que predica la palabra va a crecer espiritualmente, va a crecer en la fe, va a crecer en la fe, aleluya. Por esto es necesario que diariamente vivamos la Biblia, leamos la Biblia, escudriñemos la palabra, meditemos en ella y apliquemos la palabra, porque la palabra de Dios crea fe y aumenta nuestra fe. Alguien grita gloria a Dios en este día por eso.
Y bueno, espero que esta palabra te haya sido de bendición y que hayas aprendido algo nuevo, pero sobre todo que hayas sido edificado y nutrido en tu espíritu a través de la palabra del Señor. Si así lo fue, por favor, déjanos un fuerte like a este video para así mostrar tu apoyo y por favor comparte este video en las redes sociales. Sabes que la semana que viene posiblemente pudiéramos estar hablando sobre uno de los temas que ustedes me han estado pidiendo mucho. Realmente quiero tocar dos temas. Ustedes me dicen cuál creen que pudiera ser de mayor edificación para el pueblo de Cristo. Uno es lo que ha estado pasando en Brasil sobre aquel carnaval y todo lo que ha venido como consecuencia, lamentablemente. Pero también muchos me han estado diciendo que hable sobre la casa abrahámica, sobre estas nuevas negociaciones, esta nueva institución que han hecho para, digamos que aliar las naciones o especialmente las religiones del mundo, lo cual tiene muchísimo que ver con el fin de los tiempos y el cumplimiento de la profecía bíblica de lo que el anticristo hará una vez que la iglesia sea levantada. Es realmente un video sumamente interesante, así que si les gustaría que tocáramos alguno de estos dos temas, déjanos nuevamente un fuerte like para mostrarnos su apoyo a esta idea y también déjenme saber abajo en los comentarios cuál de los dos temas les interesa más. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio, Dios mediante. Amén.